Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Amén. Vamos a compartir hoy uno de los apelativos o títulos que le damos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Paráclito. Leyendo por allí en esas historias de la Segunda Guerra Mundial, en la primera, me encontré con un personaje que, siendo alemán, se dedicó a salvar judíos. A veces creemos que todos los alemanes fueron malvados, que se fueron en contra de los judíos. Este hizo todo lo contrario. Su nombre es Oskar Schindler. Incluso sacaron una película de él que se llama La lista de Schindler, ¿cierto? Ustedes, yo creo que algunos habrán escuchado. El que no la puede buscar allí en YouTube, ahí está la película. El tipo, cuando joven, se dedicó a los negocios, pero siempre fracasaba. Luego, en este contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, él vio la posibilidad de contratar judíos para una empresa que le había surgido allí. Entonces era como decir tener mano de obra barata. Contrataba judíos y así iba creciendo él en sus utilidades, en su capital. Luego la idea le cambió un poco. Empezó entonces a buscar judíos que no necesitaba. Contrataba judíos y se aprovechaba también de que él era partidario también de los nazis y que tenía contactos en las fuerzas de inteligencia de ellos. Entonces por allí iba metiendo más judíos, pero llegó un punto en que ya eso no le funcionaba y le tocaba incluso sobornar a los que pertenecían a las guardias nazis para que no se le llevaran a los judíos que él tenía. Luego tomó como estrategia, para resumirle la historia, cambiarle incluso el nombre a los judíos con tal de tenerlos allí. El tipo salvó más de 1200 judíos. Y la película sale porque un día cualquiera, un tipo llega allí en Estados Unidos a una barbería y el que lo atiende le cuenta cómo aquel alemán lo salvó de esa arremetida nazi, donde murieron muchos judíos. De allí sale la película en la que se muestra a un tipo que va anotando una especie de lista a los que él quiere salvar. A lo que voy con esto es que este tipo, Oskar Schindler, lo que hizo fue servir de intercesor, de abogado, de mediador. Aquellos que eran declarados culpables por un grupo eran salvados por este otro. Entonces, para hablar del Espíritu Santo como Paráclito, es bueno que nos vayamos al griego, que para algo lo estudiamos. Encontramos allí dos términos. Parakalén, no se le va olvidando ya balbucea, Parakalén, que significa abogado, y hay otro Parakalén, que significa consolador. De allí se deriva Paracletos, que es lo que nosotros llevamos como Paráclito, y que en el español entonces se da un problema, porque nosotros tomamos la raíz más bien latina, apocatos, entonces nos quedamos allí con un solo sentido del término Paracletos, como abogado. Hoy vamos a tomar los dos para la meditación. Primero vamos a hablar del Espíritu Santo como abogado, intercesor, mediador, como les decía, que hizo aquel alemán, y luego hablaremos del Espíritu Santo como consolador, finalizando con una parte que se nos propuso para la meditación, y es que el Espíritu Santo no solo es Paráclito, sino que nos enseña a nosotros a ser Paráclito. Espero que se cumplan las expectativas de la meditación de hoy y que meditemos en este texto de Juan 15, 26 al 27. Entonces, el abogado, en una primera medida, es aquel que se pone de parte de los culpables. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos culpables, no nos acusa, sino que se pone de nuestro lado y nos eleva a esa dignidad que parece que hubiéramos perdido, la dignidad de hijos de Dios. Nos hace conscientes de que somos hijos de Dios. Cuando estamos en peligro de perder la vida, Él llega y la salva. Segundo,
el Espíritu Santo como abogado es el que mora en los discípulos, es el que habita en los discípulos. Y en este sentido, ya uno de los hermanos de aquí decía, yo no quiero una visita, yo quiero un habitar. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a tener con el Espíritu Santo. No simplemente visitas, porque a veces el Espíritu Santo se nos vuelve aquel visitante esporádico, porque tampoco podemos decir que todos los días nos visita el Espíritu Santo. A veces amanecemos con ganas de que nos visite el Espíritu Santo. En estos días, con esa cadena que uno manda del programa que tenemos en la emisora virtual, contestó una persona, hoy no estoy de ánimos, así que muchas gracias. Porque entonces el Espíritu Santo se vuelve visitante cuando estamos de ánimos. Entonces la unción queda limitada al ánimo humano. Si hoy estoy contento, entonces hoy tengo unción. Si hoy amanecí en una crisis, ya no tengo unción, porque el Espíritu Santo es un visitante de acuerdo al estado de ánimo. Y es que cuando es un visitante se comporta así. ¿A quién le gusta recibir visita cuando está llevado? A nadie. Salen estas expresiones vulgares, no me jodan, no quiero que me visiten. Ese es el Espíritu Santo simplemente como visitante. Estamos llamados a tener una experiencia del Espíritu Santo no como un visitante, sino como aquel que habita en nosotros. Y es que incluso eso es una promesa. El Espíritu de Cristo, que ayer se nos decía, que es el mismo Espíritu Santo, quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, quiere habitar en nosotros. Luego, el Espíritu Santo, que es abogado, nos convence a nosotros, ya decía en la lectura de estos días, en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Al pecado, porque Él nos hace conscientes de que nos hace falta mucha fe. Yo no sé si, mira al hermano que tiene al lado, a ver si le falta como fe, mírale en los ojos a ver si parece que le faltara un poquito de fe. Porque cuando falta fe, es que nosotros traicionamos a Jesús, incluso lo matamos. Por eso el Espíritu Santo viene a hacernos conscientes del nivel de fe que tenemos. Y no un nivel de fe dirigido a nosotros mismos. En ese sentido a veces confundimos un poquito a la gente. Llega la persona enferma allí y le pide a uno que ore, y uno, como se quiere salir del paso, le dice, no, usted no se sanó porque usted no tiene fe. La persona se va herida y la persona se va como pensando, caramba, pero ¿cómo hago yo para tener fe? Y entra la gente en crisis por nosotros. La fe no es algo que se repliegue en uno mismo. La fe está puesta en Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer con la gente? Los servidores de la renovación que nos escuchan tal vez ahora, llevarlas a Dios, que pongan su fe en Dios. Y nosotros no podemos ser el centro, la referencia. Ah, es que llegó fulanito, ese me ora en lenguas y yo me sano. ¿Y el Señor dónde queda? Muchachos, a la gente no le interesa y no crece porque nosotros lo oremos en lenguas, ni porque se sanen en ese momento. ¿O será que la sanación dará una relación matemática de igualdad con la salvación? ¿Será que si esta persona se sana, en consecuencia ya se salvó y ya se fue al cielo y ya es santo? Estamos llamados a ir un poco más allá, que la gente ponga la fe en el Dios que de verdad le hace santo, que le salva, no simplemente en una sanación. Yo he conocido mucha gente que se sana y esas primeras semanas incluso duran un año de fervor, de voy al Santísimo, de comulgo, y después se lo olvida, porque hacemos a veces del carisma, del episodio que sucede allí, el centro de la vida de quienes se acercan a nosotros para que oremos. Y ese no es el centro, no es una sanación, no es un carisma, es el Señor en quien nosotros tenemos que poner la fe. Perdónenme que coja aquí las hojitas, pero eso nos ayuda. También nos va a convencer en cuanto a una justicia, y eso hace referencia a la exaltación de Jesús. Ya se nos decía a nosotros que la ascensión para Jesús es el momento más sublime, porque es decir, ya se ve a Jesús como Dios, y nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de que Jesús es Dios. A nosotros una clase de cristología no nos convence de que Jesús sea Dios. Nos pueden enseñar todo lo que sea, que no, eso no nos convence de que Jesús sea Dios. Nos convence el Espíritu Santo. De ahí que al principio la teología y los que han estudiado un poco los padres de la iglesia se dan cuenta de eso. Era gente que oraba. Y como oraba, el Señor se iba mostrando.
Es una experiencia de oración, es la experiencia de intimidad la que nos convence de que Jesús es Dios. Y cuando nos convencemos de que Jesús es Dios, empezamos a sacar ídolos que hemos ido construyendo. Ya quizás no son los terafín, no son esos. Pero cada quien tiene en el corazón sus distintos altares. Y eso se empieza a tumbar cuando el Espíritu Santo nos convence en cuanto a una justicia, en cuanto a que Jesús es Dios. Y también nos convence en lo que cuenta un juicio. Y son las consecuencias de nosotros vivir dándole la espalda a Dios. Uno puede venir mucho a misa, mucho al Santísimo, y a lo que sale sigue con esa actitud. ¿Cómo salimos nosotros? Que nadie sale de frente, todos salimos de espaldas. Y puede que en el momento que estemos acá vivamos de cara a Dios, pero cuando salimos ya le damos la espalda. Y vivir de espaldas a Dios nos convence de las consecuencias que tiene vivir dándole la espalda a Dios. Amén. Amén. La idea no es ser como duro con esto, sino ir meditando el pasaje, sin dar varilla, como dice. Esos 3 punticos en cuanto al Espíritu Santo como abogado. Ahora veamos una segunda faceta como consolador. Allá en como abogado, quise incluirlo del convencimiento porque es otra de las características que se mencionan cuando se habla del Espíritu Santo como paráclito. Dicen que es como el logos. El logo, que ya nosotros tenemos idea de eso y que sabemos que hace referencia a la verdad, por eso el Espíritu Santo nos convence. Ahora veamos el Espíritu Santo como consolador, porque las circunstancias que nosotros vivimos no son tan distintas de las que se tenían en tiempos de este texto del Evangelio que tenemos, de Juan. No son tan distintas, hay persecuciones, hay banalización del culto. Hay gente que hace apología de eso incluso, de que voy a hacer una iglesia, allá quieren formar mi conciencia de esa forma y me lastiman. Y la ciencia se ha inventado muchas bobadas para que nosotros creamos, no como se nos propone en la iglesia, sino como dicen ellos. Entonces ya el pecado empieza a dejar de ser pecado, porque es que la ciencia dice que eso no pasa nada, que eso es bueno. Y la iglesia diciendo una cosa, la ciencia otra, y nosotros que somos personas de iglesia, todos los que estamos viendo el video, los que estamos aquí, para algunas cosas preferimos confiar en la ciencia para no sentirnos tan mal, para no sentirnos interpelados, para no sentir que Dios quiere hacer algo distinto en nosotros. Frente a este panorama, entonces nos encontramos con un Espíritu Santo que consuela, es decir, con un Espíritu Santo que consolida, que te dice, no, lo que te proponen allá es muy fácil, pero lo que yo te propongo es mucho mejor, aunque sea difícil. Entonces, cuando caemos en crisis, decidimos dejarnos llevar por las voces externas y no escuchamos al Espíritu Santo que nos dice que cuando tenemos crisis debemos invocarlo más. Yo quiero que usted le diga eso al que tiene a su lado. Si tienes crisis, invócalo más. San Buenaventura va a hacer entonces una comparación del consuelo del mundo y el consuelo del Espíritu Santo. Y en un primer punto va a decir que el consuelo del Espíritu Santo es verdadero, porque utiliza el consuelo donde tiene que aplicarlo, es decir, en el alma. El consuelo del mundo se dedica a ir a los efectos simplemente. Pasa con esto lo que pasaba o sigue pasando, porque todavía está esa enfermedad del chikungunya. El chikungunya nadie trata la enfermedad como tal, sino los síntomas. Así pasa con el consuelo del mundo, trata el síntoma. Ay, estoy desesperado, me siento solo, me siento sola, dirían las mujeres, entonces voy, me busco un man, me busco una vieja, me acuesto y se me quita la soledad. Mentira. Se está tratando el síntoma, no la enfermedad. Por eso el Espíritu Santo da un consuelo que es verdadero, porque toca lo que tiene que tocar, el alma. Es esa la que está enferma. Lo exterior es simplemente una manifestación de la enfermedad que llevamos en el alma. Y es que si uno se siente solo, ¿a quién tiene que buscar? Les hago esa pregunta. ¿Será que
Julieta Antonia nos soluciona el problema de soledad que tengamos. Puede que en un momento de una satisfacción, porque claro, es obvio que nos gustan las mujeres, ¿verdad? Y en un momento vamos a sentir placer, nos vamos a gozar eso, pero eso no llena el espacio que está causando la soledad. Y la soledad termina siendo como la ignorancia por allá socrática, una llenura de muchas cosas que no son Dios, y por eso sentimos que caminamos solos. El consuelo del Espíritu Santo es perfecto, y es perfecto porque consuela en toda tribulación. Oye, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, uno tenía muchos amigos, pero esos eran amigos cuando uno estaba en la buena. A lo que uno caía, que no tenía plata para comprar una botella, ya eso no existía, porque eso existía cuando estábamos llenos. El Espíritu Santo viene y consuela en toda tribulación, y eso no lo podemos olvidar. Así sea la crisis más brava que uno tenga, Él viene y consuela. Es que esto es imposible, que haya Espíritu Santo, ¿para qué? Porque yo no sé si ustedes, pero yo he llegado a esos límites que yo digo, el Espíritu Santo ahora ¿para qué? Si ya está en mi humanidad, si ya está en mi dificultad. San Buenaventura dice que el Espíritu Santo consuela en toda tribulación. Y también es proporcionado, porque donde hay más tribulación, consuela más. Eso da ganas a uno como de tener más dificultades, porque uno dice, me consuela más. Entre más llevado esté uno, más lo consuela. Por eso no tiene sentido lo que decía esta persona de que hoy no estoy de ánimos, porque es que cuando tú no estás de ánimos, Él te consuela más. Ahora dígale al que está detrás de usted, Él te consuela más. Entonces, hasta ahora, muchachos, qué pena, me estoy extendiendo un poquito, pero hoy hay un poquito más de tiempo, se nos dio más, entonces vamos a terminar. Hemos visto entonces cómo el Espíritu Santo, entender un poquito pues de cómo o qué significa que el Espíritu Santo es Paráclito. Pero no es suficiente que lo invoquemos, ay, ven Espíritu Santo, ven consuelo de mi alma, ven abogado, ven Paráclito, como siempre decimos en nuestra oración. No es suficiente, debemos dar un paso más. Ahora nosotros tenemos que ser los Paráclitos, y aquí es donde se pone difícil el asunto, porque entonces todo eso que yo le he venido diciendo del Espíritu Santo tenemos que hacerlo nosotros. Si el Espíritu Santo es abogado, ¿qué es lo contrario de abogado? ¿Alguien me dice qué es lo contrario de abogado? Acusador. ¿Qué más sería? Otro antónimo. Inquisidor. ¿Qué más sería? El abogado, cuando ejerce su oficio, lo que hace es que defiende. ¿Cierto? Defiende. Eso es lo que hace el abogado. Nosotros no podemos ser acusadores del otro. ¿Cuándo empiezo yo a acusar al otro? ¿Cuándo dejo de ser Paráclito? Cuando dejo que la envidia ocupe un lugar en mi corazón. Oiga, yo no puedo envidiar al otro. Y es que el Señor me ha dado tanto que no tiene sentido que yo envidie a nadie. Y eso le pasa como a la señora chismosa, ¿verdad? Están pendientes de que la vecina tiene otro y no se dan cuenta que el suyo también tiene otra. No se dan cuenta. Nosotros no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha puesto en nosotros por estar pendiente de lo que Dios ha puesto en el otro. Tenemos que entonces empezar a ser abogados, y eso empieza por no estar acusando al hermano, no estar cayéndole encima, no hacerle bullying al hermano. San Agustín decía que si un hermano tiene un don, decía, si el otro tiene algo y el otro es de mi comunidad, yo debo vivir lo que tiene el otro como si fuera mío, porque al ser parte de la misma comunidad, lo que es de él es mío. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Entonces, si por decir algo, alguno de aquí tiene
moción interna en cuanto a la contemplación, y el otro la tiene en cuanto a la pastoral. ¿De quién es el carisma? De todos, de los siervos del Espíritu Santo. Entonces podemos decir, por ese hermano que contempla y por el otro que le gusta el apostolado, que los siervos del Espíritu Santo vivimos en contemplación y somos también de vida activa. Amén. Amén. Entonces, cuando yo descubro eso, de que lo que es del hermano, eso lo dicen los novios, lo que es tuyo es mío. Bueno, aquí también funciona igual, pero en un sentido más místico. Entonces, cuando yo descubro eso, yo no envidio. Cuando yo descubro eso, alabo a Dios por el carisma que el otro tiene, porque si el otro lo tiene, también es mío. También somos paráclitos cuando descubrimos que el otro tiene una necesidad. Y este es el momento más grande cuando somos paráclitos, porque no hay ningún interés. Claro, es muy fácil que usted ayude a alguien, sea abogado de alguien, cuando sabe que le van a pagar. Hace algunos años, yo no había nacido, creo que Cotrina de pronto alcanzó a ver esa película. se llama, porque todavía está en YouTube, El abogado del diablo. Algunos lo habrán visto, El abogado del diablo. El tipo, el que es como protagonista, un abogado, ganaba todos los casos. Y la película muestra cómo empezó a ganar casos incluso de gente culpable, hasta que se le devolvió, porque en la vida hay algo que se llama el efecto boomerang. Bueno, yo le he llamado así más o menos, el efecto boomerang. Y eso consiste en que eso se devuelve, uno lanza el boomerang y él se devuelve. Y la única forma de que no lo golpea a uno es que uno no lo lance. Si usted lanza el boomerang de la crítica para con el hermano, ese boomerang se devuelve y uno hace lo mismo. Vea, eso no falla. La gente que se dedica a criticar a otra termina haciendo lo que está criticando. Yo quiero que digan amén. Amén. Es un amén forzado. Eso es así. Yo me dediqué a analizar eso por 2 años, solamente escuchando. Ay, es que este hace esto, lo otro. Y al cabo del tiempo haciendo lo mismo, porque el boomerang se devuelve. Si yo lanzo el boomerang de la sospecha, del egoísmo, quedo guardado en el baúl de la indiferencia, porque el boomerang se devuelve. Si usted no quiere que ese boomerang se devuelva, no lo lance. Entonces, les decía que no hay mejor forma de ser paráclito que cuando el otro es pobre, porque el otro no me puede pagar. Cuando el otro tiene, es fácil que yo sea el abogado, como en el abogado del diablo. Le están pagando y él defiende hasta el diablo, porque cuando uno le paga, uno defiende hasta el diablo. Pero cuando el otro no me da un beneficio, ni moral, ni económico, se vuelve difícil que yo sea un abogado. Oiga, usted que está allí sentado, está llamado a ser abogado del que tiene al lado. Por eso mírenle la cara. Ese es su defendido, ese es su protegido. Su hermano es su protegido. Y como su hermano es a quien usted protege, usted no habla mal del hermano. Y vamos más allá, ni habla mal del hermano, ni permite que otro hable mal de su hermano. Usted no puede aceptar que alguien hable mal de su hermano. Si alguien viene diciéndole un cuento, ay, es que Juan es tal cosa y tal cosa, usted no va parando de una. Es que Juan es mi defendido, yo a él lo protejo, y usted no viene y me habla mal de él. Si usted que nos está escuchando tiene su esposo y vienen hablándole inmundicias de él, ¿usted qué dice? Es que él es mi defendido. Yo soy abogado, yo soy abogado de esta persona, yo le defiendo. Y también le consuelo, por eso no le caigo encima cuando se equivoca. Al caído caerle, no, eso no aplica aquí. Si se equivocó, le consuelo. Si se equivocó, le levanto, le animo. ¿Quiénes quieren ser abogados aquí del otro? Amén. Pero yo quiero que se escuche ese amén. Oiga, eso sí, no podemos ser como el abogado del diablo, porque hay cosas que no se pueden estar ocultando, hay cosas que no están bien, y que entonces nosotros no vamos a ser el abogado del diablo y sacarlo de allí. No, se le dice, esto está mal, porque el Espíritu Santo que nos enseñó a ser abogados convence. Amén. Amén. Ya vamos acabando. En serio. Entonces,
voy a decir, solo enunciar, iba a profundizar en eso, pero solo voy a enunciar, por no del tiempo, que se aprende a ser abogado si se obra con amor, por amor y en pro del amor. Entonces hoy Dios nos invita a nosotros a ser paráclitos, a ponernos de parte del que es débil, a ver en el hermano las virtudes más que los defectos. Empieza a ver virtudes en el otro. Ya hay que dejar de señalar, ay, es que este se equivoca en esto, este tiene este defecto. No, este tiene esta virtud. Y así aprendemos a ser abogados. A no guardar sentimientos destructivos, a limpiar el corazón. Hay un padre de la iglesia que habla de eso. Si se limpia el corazón, se ve a Dios. Y si yo lo limpio y veo a Dios, eso ilumina al otro. Imagínense, eso es hermoso. Pero primero hay que limpiar el corazón. El corazón no lo tienen que limpiar los otros. Hoy piense que el corazón lo tiene que limpiar usted. Por eso ahorita, en un momentico, muy breve, vamos a hablar por esas situaciones que de verdad están ensuciando el corazón. Y que usted es consciente de eso. Y nos vamos a hacer ahorita por grupos así como, sí, muy espontáneos. Yo no voy a decir tal curso junto, no, sino que sea espontáneo. Que no juntemos ni por banca ni por nada, sino espontáneo. Con lo que usted siente esa necesidad de orar hoy. ¿Para qué? Para limpiar el corazón, para aprender a ser abogados. Para que se comunique una profunda experiencia del Espíritu Santo que hoy limpie el corazón tuyo y también limpie el corazón del otro. Schindler gastó toda su fortuna, dice la historia, pagando los sobornos, haciendo una y otra cosa para salvar judíos. Hoy nosotros tenemos que gastar toda la fortuna, ¿de qué? De la soberbia, de ese orgullo propio. Porque yo sé que no hay cosa más propia de los que estamos en este camino que ese orgullo que se va creando en el corazón y que me impide incluso pedir perdón. Yo predico de perdón, pero que el otro sea el que perdone. ¿Yo por qué tengo que hacer eso también? Hoy tenemos que vencer incluso eso. Yo creo que la comunidad lo necesita. Yo creo que la iglesia lo necesita. Que en las comunidades que nos están viendo ahora no se ve eso de que se predican muchas cosas, pero pocas se hacen. Los predicadores nos hemos vuelto precisamente eso. Gente que pone cargas en el otro, pero que no es capaz de llevarlo. Gente que habla de castidad, pero con una promiscuidad inmensa. Gente que habla de perdón, pero con esos sentimientos negativos allí guardados en el corazón. Gente que habla y habla, pero nada hace. Y que no se cumple en nosotros la desgracia que mencionaba el apóstol, que salvándose otros, me pierda yo. La mejor empresa es la que vamos a hacer hoy. La mejor empresa para Schindler fue salvar judíos. La de hoy va a ser salvar hermanos. Porque es un hermano que camina herido, es un hermano que se está perdiendo. Y nosotros que somos paráclitos, tenemos que salvarlos. Amén. Amén.